buenas noches. Hoy día vamos a tocar un tema tan amplio, de verdad, difícil, tan difícil meter diferentes aspectos de este tema en una hora, un poquito más de una hora, porque papá biológico o la figura que lo reemplaza, tenemos todos. Y no hay una persona que no tiene conflictos, diferentes grados de conflictos con esa figura. Así que es un tema muy amplio. Vamos a entender que en el espacio de una conferencia, de un webinar, de repente no vamos a poder abarcar y atender todos los temas relacionados con, más que todo, con heridas, con vínculos, con el vínculo, con esa figura tan significativa, una de las figuras más importantes de nuestra vida. Y obviamente eso es un trabajo muy amplio. Entonces todos tenemos un padre biológico y tal vez la figura que lo reemplazó. Y a veces no damos mucho tiempo y mucha importancia para pensar qué rol, qué papel uh, le tocó a nuestro papá o a la persona con quien tenemos relación. Podemos entender aquí que nuestro padre es una persona con quien tenemos la relación. Cuando hablamos de papá es mucho más complicado que tocar el tema de la madre. Porque justo por las condiciones biológicas, la figura de madre es innegable y muchas veces nos acompaña, pero cuando tocamos el tema de papá, inmediatamente aparecen muchas preguntas. ¿Y si papá no vivía con nosotros? ¿Y si papá falleció? ¿Y si papá era violento? ¿Y sí? Entonces, para algunas personas, quiero que de repente algunas personas lo toman también en serio, ese momento, el tema de papá puede ser muy doloroso y relacionado con el trauma del desarrollo. Y obviamente, si alguien tenía papá violento, que maltrataba, incluso que de repente aquí hay personas que sentían un abuso de parte de su padre y eso, por desgracia, pasa en esa vida. Me gustaría que entiendan que para esas personas no es suficiente el formato de un webinar. Es obvio que necesito que esa persona en esas condiciones necesita trabajar con el trauma y necesita pasar a psicoterapia. Por favor, apagamos los micrófonos, pero ¿para qué vamos a dedicar esa hora juntos? Pensar, reflexionar y trabajar con la figura paterna y con el vínculo que cada uno tenía con su papá. Necesitamos tener ese encuentro con el padre. Ahora vamos a hablar del encuentro con la figura paterna. Y la figura paterna es la figura que portamos, es la imagen de nuestro papá que portamos dentro de nosotros. No es lo que estamos pensando, eso no es lo que tenemos en la cabeza, eso es lo que nosotros sentimos. Bueno, papá es una persona que nos ha dado una entrada, un pasaje para entrar en ese mundo. Y gracias a vínculo, a esa relación con nuestro papá, tenemos logros y nosotros podemos realizar nuestro destino, realizar nosotros mismos. Entonces, durante esa hora vamos a intentar construir y reconstruir esa figura paterna, revisar si está bien construida y cuál es nuestro vínculo con esa figura. Si no me escuchan bien, me avisan, por favor, cualquier comentario, por favor, en chat. Y
Porque toda la vida nosotros apoyamos en esa figura. Nosotros apoyamos en esa figura. Y es nuestro recurso, es un recurso muy importante. Por eso nadie puede amputar el papá de mi vida y decir, bueno, él me dejó, entonces ¿para qué tocar el tema si tanto me lo dio? No podemos amputar a nuestros padres. Entonces tenemos que por lo menos quedarnos en una posición sentimental, por lo menos como neutro, por lo menos, como mínimo. Pero incluso en las situaciones donde una persona pasó muy poco con su papá o de repente no ha recibido mucho de su papá, igual nosotros podemos encontrar esos recursos y apropiarse, recibir esos recursos, aunque parece a veces a la simple vista que ahí no hay nada para mí, en los peores casos a veces. Y no hay ninguna persona en esa tierra a quien no influye la personalidad, la figura de su papá. Incluso si esa persona nunca conocía a su papá. Hay una historia, hay una imagen, hay una idea de cómo era mi papá. Una fantasía, un relato. Y incluso si esa persona, papá, no pasó mucho, parece que no pasó mucho en nuestra vida, igual es difícil de verdad subestimar la influencia de esa figura, para bien y para mal también. Y vamos a recordar, ¿no? De repente la película Star Wars, todo eso, ¿no? Primeras partes están alrededor de trama Yo soy tu padre, ¿no? Y sí, muchas personas de repente están en un tramo parecido. ¿Quién es mi padre? Por ahí. Y qué bueno que ¿Y por qué era así? porque Apaguen los micrófonos, por favor. Es difícil hablar juntos. Entonces, nuestro objetivo es acercarse a nuestro papá y recuperar los recursos que cada persona debe recibir de su papá, incluso si ese papá prácticamente no está presente en su vida. Yo voy a silenciar los micrófonos. Por favor, chicos, observan sus micrófonos para no hacer una bulla. Y cada persona tiene derecho innato de la felicidad y respeto. Este derecho tenemos por derecho de nacimiento. Es una licencia de vivir que todos recibimos al llegar a este mundo. Pero ese derecho tenemos que tomar nosotros mismos. Nadie te lo va a entregar. Nadie te lo va a dar. Y es nuestro camino recuperar o reafirmar el valor de nuestro propio yo y es también nuestro camino a autorrespeto. Y a veces sí subestimamos lo primero y muy importante, lo que, ¿no? Las personas que nos dan esa entrada a la vida, nuestros padres. Parece que, bueno, ya nosotros crecemos, somos adultos, ya no necesitamos sus recursos porque todo lo que ellos podrían darnos ya recibimos, ya somos grandes. Y nosotros tenemos nuestra propia vida y ya no dependemos de nuestros padres. Pero no es exactamente así. Todo eso, nuestro vínculo con nuestros padres, en ese caso vamos a hablar más sobre el papá, está dentro de nosotros. El hecho de que tantas personas ahora están en ese encuentro, sí, de verdad, confirma que es un tema vivo. Para muchos es un tema confuso o doloroso, pero sí es un tema muy importante. Y nuestra tarea, una de las tareas del desarrollo de una persona es
encontrar su autonomía de los guiones familiares, Y bueno, para ver cómo se forma, la, cómo se forma la figura paterna. Vamos de una manera abreviada sacar algunas diferencias entre los hombres y mujeres en papel de papá y mamá, porque a veces yo noto que para muchas personas desconocen cómo funciona papá y para qué, qué hace papá en la relación familiar. Porque para muchas personas papá es como la segunda mamá, pero que no cumple sus funciones, que no cumple sus responsabilidades, algo así. Entonces vamos a ver qué función tiene papá en crianza de los hijos y en qué puede influir más que la madre. Bueno, ya sabemos que la mujer, la mamá, está relacionada, está atada a nosotros de una manera biológica. Y padre no. Todo ese complejo mecanismo hormonal, todo ese proceso de 9 meses inmediato de embarazo, todo ese vínculo dentro del organismo de una persona, todo ese vínculo tan estrecho, ese vínculo bioquímico, ese vínculo físico, tener un ser dentro de ti y ser completa responsabilidad por su vida, por todo lo que pasa durante esos 9 meses, definitivamente hace que la madre tiene una relación biológica muy estrecha, muy fuerte. Y ya sabemos que las madres tienen también un mecanismo hormonal que ayudan a superar todo ese reto de cuidar nueva vida, no dormir las noches, y sabemos que definitivamente hay una hormona oxitocina que sirve de ese cordón hormonal entre nosotros y nuestras madres. Por eso es tan difícil que una mujer de verdad deja a su hijo, y eso pasa realmente, pero no tan frecuente cuando papá se retira, por ejemplo, de la familia o se aleja. Entonces, para madre, normalmente, si es una mujer sana, si no se trata de una depresión de posparto, de repente una situación complicada, traumática en la vida de una mujer, si hablamos de una mujer sana, normal, es muy fácil para ella reconocer y desde primeras horas o primeros días ocuparse de su bebé, reconocer su hijo, aceptarlo y tener ese vínculo muy estrecho. Para padre, no. Para papá, no. Para padre es una tarea aceptar a ese bebé, reconocerlo, y biológicamente, hormonalmente no está relacionado definitivamente con esa criatura nueva. Ahora sí es muy fácil incluso no reconocer paternidad ahí digamos, con pruebas de ADN. Eso incluso ahora no cuesta mucho y cualquier persona que tiene sus dudas ya puede hacer ese test. Pero antes, de verdad que esa era una tarea que podría también complicar el vínculo paterno con sus hijos, ¿no? Porque reconocer esa criatura como suya parece tan normal. Igual que la mujer, aceptas, es tu hijo y ya, estás apegado a él, pero no. Para el hombre es una tarea un poquito más difícil. Claro que hay diferentes hombres. Hay hombres que están soñando tener sus hijos, que están participando muy bien en embarazo de la mujer, participan de repente en proceso de parto, reciben su bebé y de verdad, ahora sí hay muchos varones que participan desde primeros días en cuidado y crianza de los niños, pero no siempre es así, y para muchos hombres es una tarea aceptar, ¿no? No es la misma lógica, y no es la misma tarea que tiene mamá. Entonces, también ese campo hormonal, especialmente en primeros meses o hasta años, ¿no? Puede ser bastante inestable.
en la mujer. No digo que las mujeres son locas, desequilibradas, por favor, más lejos de eso que pueden imaginar. Pero realmente el hombre en su mayoría no tiene esa inestabilidad hormonal y por eso sus estados de humor de repente no son tan inestables y cambiantes como en la mujer que ya de repente más que todo recién lleva nuestra vida en ese mundo. Y si mamá puede responder de una manera incluso hormonal, por ejemplo, su bebé llora, ella siente, por ejemplo, que tiene leche ¿no? en su pecho, ella sí reacciona de una manera muy vinculada, muy emocional cuando escucha la necesidad de su niño, pero papá es más estable en ese sentido. Así que con un niño aparece una figura que no depende emocionalmente, no depende hormonalmente y no reacciona de esa manera, que tiene más claridad y más estabilidad con reacciones emocionales. Y cómo la presencia de esa figura, estoy hablando de la situación ideal, yo sé que hay personas que de repente desde sus primeros días ya no tenían papá presente por diferentes circunstancias y a veces es más penoso cuando papá decidió así no estar, no participar, alejarse, no aceptar, no reconocer. Y todo eso sí influye definitivamente en cómo nosotros percibimos la vida. Eso influye en diferentes sentimientos complicados relacionados con el papá. Eso incluso influye en dificultades de manifestación de nuestro propio yo. Eso puede influir en construcción de nuestras propias relaciones amorosos, profesionales, relaciones de igual a igual con otras personas, relaciones con mujeres, relaciones con los hombres. Sí, pero hablamos de una situación ideal, cuando papá emocionalmente estable está presente en la vida de su hijo. Entonces, definitivamente el varón no reacciona como mamá a todo eso. Ay, sí, yo no quiero, porque no tiene ese mismo mecanismo, ¿no? No tiene esa misma respuesta. No digo que es frío y le falta emociones, no. Pero definitivamente el varón, papá, es una persona que tiene mayor facilidad para establecer las reglas y mantener esas reglas, hacerlas respetar. Y los que tenemos papá que no se establecían las reglas, lo sabíamos muy bien. Papá dice una vez o te mira y ya está todo hecho. Mamá puede desdoblarse repitiendo y llamar 5 veces. Papá dice una vez sin levantar el tono de voz, ¡pum! Se hace. Así es. Entonces, ahora hay mujeres que tienen mucho conocimiento y de verdad en nuestro espacio hay muchos profesionales, psicólogos, psicoterapeutas, hay mujeres que tienen muy claro y de repente saben mucho mejor cómo establecer los límites y cómo mantener esos límites. Pero yo no digo quién sabe mejor, yo digo, ¿para quién es más fácil? Para papá. Para papá. Y papá sí está vigilando. Para él es más fácil vigilar el cumplimiento de las normas. Y porque es muy importante para nosotros tener ese contacto, esa frustración con alguien que no reacciona, que no cede, no reacciona de una manera de repente sentimental, emocional a nuestras peticiones, de repente a nuestras manifestaciones desbordadas. Es una persona que te deja entender que vas a llegar hasta ahí y nada más. Y una persona que no cede porque lloras, una persona no funciona así, ¿no? Que te enseña que vas a vivir en una sociedad donde vas a estar obligado a cumplir ciertas normas, ciertos límites. Y eso nos ayuda también a llevarnos bien con las figuras de autoridad. Por ejemplo,
con autoridades, profesor, jefe de repente, director, policía, porque problemas ahí con papá también pueden después convertirse cuando no hay respeto a autoridad paterna, cuando una persona desafía la autoridad paterna, porque de repente por la forma como papá ejerció su autoridad muy autoritaria, déspota, una persona puede tener problemas legales incluso y por gusto. Hay cuántas personas que son presos por gusto y no solamente en Perú. Y ese problema porque una persona no acepta ningún tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque de repente la figura ahí que debería establecer los límites, pero no abusar, no abusar de su autoridad, de su influencia, um, um, a, a, digamos, ha establecido un vínculo torcido. Entonces, si por influencia de esa persona, una persona no puede relacionarse bien, no tolera ningún límite y no acepta ninguna autoridad. Y definitivamente se hace mucho daño. Entonces, en lo ideal, el papá, el que ayuda a establecer los límites y cumplirlos. También es un tema de dualidad, prototipos de nuestras relaciones con el hombre y con la mujer. Porque nosotros intentamos agradar al padre de opuesto, de sexo opuesto, pero imitamos ¿no? Al progenitor de nuestro propio sexo, en lo ideal. Al menos que tengamos unos problemas con el progenitor de nuestro sexo, del sexo opuesto. Entonces, si no quieres complacer a papá, ¿por qué no quieres complacerlo? Entonces, definitivamente, una persona puede estar más apegada a la madre. Pero papá, en lo ideal, lleva en tu vida ese tema de dualidad, de la pareja y la relación con el hombre y con la mujer. Porque la niña pequeña intenta creciendo y es muy importante esa etapa, seducir a su papá, casarse con su papá, eso debería pasar entonces más o menos a la edad de 5 años y a eso la niña descubre que papá ya está casado con la mamá, entonces es imposible seducirlo de una manera infantil, obviamente, ¿no? No estoy hablando de una seducción verdadera, sexual, pero sí, una niña descubre que ya no puede casarse con papá. Y es muy bien que si tu hija quiere casarse contigo o si tú quisieras casarte con papá, entonces había un vínculo limpio, nítido, no contaminado de admiración. Eso es muy bueno. Y después ese tema, claro que después ese tema aparece en adolescencia, en primeros amores, pero nuestros primeros ahí amores son nuestros padres. Entonces también es muy importante que el hombre tenga esa imagen muy niño, ¿no? Esa imagen masculina, a quien quiere imitar. Y la mujercita también, la niña que tenga esa imagen de la primera pareja, de quien recibe cumplido, ay, qué bonito tu cabello, qué bonito tú bailas y todo eso, es muy importante y es muy sano, es muy sano. Entonces también, en qué más tocando de los temas de repente más notorios, más importantes o frecuentes, es el tema de agresión. Papá entra a nuestra vida con el tema de agresión, no porque es agresivo con nosotros y porque es agresivo con la mamá. No, eso no es la forma correcta de enseñarnos, ¿no? De la agresión, porque el hombre que tiene una cantidad, un porcentaje mayor de testosterona, la hormona que también tiene mucho que ver con la agresión, también da a nuestra vida esa porción necesaria de agresión. ¿Qué es agresión? En sentido sano, es cuando tú logras tu meta. Necesitas una porción de agresión. Eso no significa pisar cadáveres. Eso significa poder morder la vida. Eso cuando tú sabes defenderse y poner los límites. Es un tema que papá, más que todo, esa figura paterna,
lleva en nuestra vida. Por supuesto que mamá también marca límites muy bien. A veces cuando padres son ausentes, viajan mucho para el trabajo o de repente ahí no son capaces por otro motivo poner los límites. Esa función lleva a mamá y ella nos pone los límites con su chancleta muy bien y lo entendemos de verdad ese gran psicólogo de nuestra vida, un chancleta o no sé qué cosa. Y sí, funciona también muy bien, pero en lo ideal es la función de papá. Entonces, la agresión sana es cuando tú mueves tus fronteras, es cuando tú puedes defender tus intereses. Y también es un tema que está relacionado con el papá. Y en lo ideal, papá nos da un modelo constructivo de esa agresión. Por ejemplo, cómo él maneja de una manera algo agresiva, cómo está gruñendo, por ejemplo, a un vecino abusivo, ¿no? ¿no? Que de repente ahí que molesto. Por ejemplo, cómo él está buscando, por ejemplo, los recursos para la familia. Y eso también tiene que ver con la agresión. No sé si alguien ha visto la película donde una familia adopta 3 hijos, creo que se llama la familia rápido, algo así. Y ahí el padre enseña a su hija adoptiva adolescente que tiene muchos problemas con la agresión, su padre adoptivo, la lleva en una casa vieja que está reconstruyendo porque es su negocio reconstruir las casas y le ayuda a expresar su agresión rompiendo con un tremendo martillo las paredes. Entonces, y la chica sí encuentra una forma de manejar su agresión sin ser autodestructiva y peligrosa para los demás. Y también esos juegos, ¿no? Con el hombre, fútbol, como papá juega, entonces esos juegos donde hay de repente, ¿no? Un elemento de agresión, juegos bruscos, que mamá normalmente no le gusta mucho. Mamá también tiene su agresión, por favor, y cólera, pero es otra agresión. Y también ese toquecito de complot a veces que hay entre hijos y papá, y ya no vamos a decir a mamá, ¿ya? A mamá no vamos a decir. Ok. Entonces, definitivamente, papá y mamá nos dan diferentes modelos, diferentes variables a nuestro arsenal de diferentes herramientas de la relación con el mundo, cómo lo hace papá y cómo lo hace mamá. Y también el padre es el tema de recurso, porque es muy relacionado con el dinero. Yo no digo que es función exclusivamente del papá. Hay mamás ahora que manejan muy bien las corporaciones, las mamás ahí que manejan el negocio y hacen muchas cosas increíbles. Aquí también conozco muchas mujeres muy capacitadas, muy exitosas y también que son muy buen ejemplo para sus hijos en ese sentido. Pero igual, digamos, en el arquetipo, en lo ideal es el tema de recurso del padre, dinero, vivienda, tema de logros y tema de competencia. Porque las mujeres también compiten, pero es una competición, no es tan clara, es por debajo. Es un juego mucho más sofisticado. Y bueno, y también el hombre puede ser este guía, nuestro conductor, nuestro papá, al tema de creatividad. Y en otros temas existenciales muy importantes. Por ejemplo, muchas veces en mi práctica de psicoterapeuta, trabajando con el tema paterna, créeme que muchos a veces ahí se quedan con el tema de mamá y avanzar a veces el tema de mamá es mucho y no todos llegan al tema de papá. No todos llegan al tema de papá, pero también es interesante ver hasta que la relación que una persona ahí siente con Dios está muy influenciada por la imagen de padre, porque he escuchado, y no es una vez, sino 2 veces,
que las personas que tenían problemas serios con relación de su papá, no recibían protección, no recibían ese interés, no han visto esos recursos que vienen de papá, les cuesta mucho. Les cuesta mucho aceptar la idea, y aunque son creyentes y son, digamos, hay personas que creen en Dios, le cuesta mucho imaginar ese bondadoso Padre ahí celestial que es generoso contigo, cuando tu propio papá que tú conoces no era así. Entonces, hasta ahí, la influencia de figura paterna, ¿no? nos puede afectar. Uh-huh. Entonces, podemos ver, si podemos tener esa lista muy simple, mamá, más que por el tema de horizontal, nos guía, y papá un poquito más por el tema de vertical. Por ejemplo, somos adultos que no vivimos con nuestros padres, llamamos, vamos a visitar a nuestros padres ahora por el cuarentena, es muy difícil, pero digamos, cuando visitamos a papá y mamá, te sirve comida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los niños, no, no sé, pero papá, ¿y qué hay de tu vida? ¿Y cómo estás en el trabajo? ¿Y cuánto te van a acceder? Y si has escribido ese artículo que tú querías escribir, así, son temas ahí más verticales, más estratégicos, no tan operativos como mamá. Yo no simplifico ni mujeres ni hombres. Hay mujeres que te apuntan hacia adelante, hacia arriba. Y también hay hombres que te jalan abajo, eso sí es cierto. Pero estoy hablando de un digamos, estadístico, lo que nosotros esperamos tener. ¿Por qué nos duele el tema del padre? ¿Por qué nos duele el tema del padre? ¿Por qué esperamos tener eso? ¿De qué estoy hablando? Y no tenerlo, sentimos que nos privaron de algo. Entonces, justo ese tema es ahora con ustedes también. Papá es tema de elección, porque he elegido estar con nosotros, o de repente ha elegido estar con otra familia. Y a veces hay mucho resentimiento, porque él sabía cuidar a ellos y a mí no tenía interés. Es un tema, es por qué eterno. Bueno, entonces, con la imagen paterna que nosotros desarrollamos, que nosotros tenemos, porque es la imagen, es la figura, no es nuestro papá. De hecho, que muchas personas no conocen bien su papá, pero tienen la imagen bien clara. Entonces, es la imagen que nos ayuda a adaptarse o nos dificulta. Incluso ahí nosotros nos sentimos desadaptados, ¿no? A la vida. Y yo quiero que recuerden que hablamos de padre, es la persona con quien nosotros tenemos la relación. Es tu abuelo, es tu padrastro, es tu tío que jugaba contigo fútbol, que te llevaba a la playa, que te regalaba, no sé, de repente, no sé, nuevas zapatillas. Entonces, hablando de papá, de figura paterna, tenemos una figura compuesta, una figura como mosaica. Y nosotros trabajamos en psicoterapia no con la persona, con la imagen. Porque si vamos a buscar nuestro padre, ya nosotros tenemos, no sé cuánto, 20, 30, 40, y nuestro papá ya es una persona envejecida y es probablemente que es poco propenso de cambiar su forma de ser. Y si ahora vamos a venir de repente después de ese encuentro, después de ese devenar, vamos a buscar a papá, llamarle, sentarnos y conversar, papá, pero yo necesito eso, tenías que darme eso. Y papá, pero yo no lo tengo, yo no tenía, o no hay ninguna respuesta. Entonces, si antes era muy poca probabilidad que papá nos ha dado algo, por ejemplo, en casos de las personas que tenían dificultades con relación con el vínculo de papá, que están cargados de resentimiento, de carencias, porque yo estaba aquí esperando, no había, yo esperaba ahí que me llamas, no me has llamado, y entonces ese miedo de papá que viene mareado y ya no sabes qué esperar de él,
y yo necesitaba un papá estable que me protegía y tú no eras así, ¿qué te va a decir ahora una persona real? Si antes no tenía, es poco probable que te lo va a dar ahora. Por eso trabajamos con nuestra idea, con nuestra imagen, con la figura de papá que estamos cargando. Y felizmente esa figura sí puede cambiarse y puede darnos muchos recursos. Vamos a buscar no carencias, vamos a buscar los puntos de apoyo. Y a veces sí, una buena conversación con papá nos puede dar un buen resultado. Por ejemplo, esta semana una paciente, después de trabajar algunas sesiones con el tema de papá, ella se animó a hablar con él después de ciertos trabajos, la familia que ella tenía con su papá, y podría reconocer sus limitaciones y sentir su cariño, no solamente que ese resentimiento no me has dado. Me gritabas, me decías burra, me exigías demasiado, y también encontró ese cariño y soltó una parte de su dolor, una cuota de su dolor soltó, y para mi sorpresa, porque no era mi objetivo que ella busque a su papá y le reclame y que le diga un par de cosas, pero ella se encontró con su papá y se encontró con mucha tristeza. Ambos había un encuentro. Sí, su papá es alcohólico, pero sí podrían conversar, y ha visto esa tristeza, y papá reconoció que no había papá que ella merecía y esperaba. Es un milagro realmente. Para ella le ha dado mucha tranquilidad, aunque ella no, no recibió igual. No se puede cambiar la historia, pero es muy importante lo que hacemos con esa historia ahora. Pero no es mi idea que después de ese encuentro ustedes van a buscar a su papá y le digan un par de cosas, porque si la persona tenía sus carencias, limitaciones, o no estaba muy dispuesta de repente a dar, o tal vez nos ha dado todo lo que tenía a su alcance y ya no tenía nada más, porque tenía su historia, tenía sus limitaciones, o incluso esa persona ya no está con nosotros, esa persona ya falleció, ya no está, pero el dolor y resentimiento persiste. Entonces, nuestro objetivo es arreglar y encontrar, revisar esa figura paterna y encontrar lo que nos sirve, con lo que yo quiero quedar, y soltar y rechazar y dejar ir lo que es tóxico, lo que no me sirve, lo que yo no quiero llevar en mi vida más adelante. Eso es nuestro trabajo. ¿Saben? Cuando papá no estaba muy presente en nuestra vida, o de repente estaba presente de una manera tal vez fría, distante, exigente o hasta violenta, de repente, cuando había de repente engaño, manipulación, cuando nosotros observamos que papá no respetaba nuestra madre, entonces sí, no nos falta ganas de castigar, de explicarle de repente, o de echarle en la cara. Sí, a veces tenemos esas ganas, sí, es normal, eso no nos convierte en malas personas. Pero realmente, ¿en qué nosotros podemos influir? Es muy poco probable que podemos influir y cambiar nuestros padres. Es muy poco probable. Pero sí, la única persona en que puedo influir es sobre mí mismo y sobre la imagen que estoy portando dentro de mí. Y eso es nuestro trabajo. Porque si vamos a buscar, de repente vamos a lastimar a la persona y a nosotros mismos. Y la poca relación que tenemos, ya de repente podemos complicar aún más. Ok. Bueno, vivimos en una cultura donde había esa peste emocional. ¿En qué sentido? De generación a generación se transmitieron ciertos paternos, ciertos problemas no reconocidos, no aceptados, de repente de ausencia, de maltrato, de repente de machismo, que obviamente
malogra mucho y mutila al varón. No solamente mujer sufre por el machismo, varón está muy mutilado por el machismo también. Hay tantas creencias y patrones. Un niño sufre en pasivo y después, cuando crece, lo activa y, ¿no?, vive en su vida adulta lo que recibió, lo que aprendió en el pasado, ¿no?, de una manera pasiva, observando, sufriendo el maltrato. Entonces, si no rompe el círculo vicioso, lleva ese peste emocional a otra generación, a sus hijos, hasta a sus nietos, etc. A veces cuando estás mirando, sí, ves generaciones que repiten y repiten, repiten prácticamente el mismo guión. Papá se va, mamá se queda con los hijos, hay problemas, hay discusiones y todo eso, ¿no? Y nuestro lado infantil está gritando, pero yo necesito, ¿por qué a mí? Bueno, entonces es bueno saber que la figura del padre puede ser reconstruida y que nosotros podemos sustituir o de repente completar esa figura a través de contacto ahí con otras familias, otros varones significativos, con tíos, abuelos, hermano mayor, ese profesor que respetamos mucho, que nos trata con mucho interés. Por ejemplo, a veces un entrenador de fútbol, de tenis, de no sé qué, ¿no? Hasta cierto grado podemos recompletar tomando diferentes elementos. Ahí, por ejemplo, me apunta a logros mi profesor. Aquí mi abuelo es el protector y cuidador y tiene mucha paciencia. Ahí mi hermano me abre el camino porque está en todos los proyectos y yo le sigo. Y podemos esa imagen completar. No solamente fijarse en ese hueco dentro de nuestra imagen mosaico. Aquí falta, aquí no hay. Sí, nosotros lo podemos completar. Hay otras personas importantes y significantes que también influyeron en nuestra vida. Y es más interesante. A veces no solamente el varón puede ser esa figura paterna. Es aquella tía que ahí trota mundos, ahí que reconstruye empresas, ahí que te da recursos para que tú estudies. Y ella también puede tener algo masculino que tú puedes poner en esa imagen paterna. Es interesante, de verdad, que nuestro propio yo y las imágenes que nosotros construimos somos mucho más flexibles que nosotros imaginamos. Y bueno, cuando no hay papá, hay diferentes. No hay papá, ¿en qué sentido? Emocionalmente distante, no hay relación con papá, físicamente ausente, papá falleció, no hay varones de repente en la casa. A veces hay diferentes guiones o diferentes alternativas, a veces no siempre muy sanas, cómo desarrollar mi guión en la vida. No hay papá, de repente ahí me pongo más inestable que mamá. ¿Para qué? Para estabilizarla de una manera obligatoria. Entonces, a veces, ¿no?, esos niños hiperactivos no necesariamente son hiperactivos por el nacimiento, porque tienen una falla, digamos, ese descontrol ahí. Tienen que hacerse hiperactivos, tienen que definitivamente desconectarse de todo para poder estabilizar a su madre de esa manera tan, digamos, tan loca, ¿no? No necesariamente todo hiperactivo hace eso para estabilizar a su mamá, por favor, ¿no? No vamos a poner un diagnóstico. Cada situación es muy distinta. O a veces también otro guión muy frecuente cuando padre está ausente, un niño está forzado, está prácticamente, el niño está forzado a madurar rápido, crecer rápido y ser ese adulto, digamos, una pareja, es prácticamente cumple el papel de pareja para su madre, el niño que duerme con mamá teniendo 12 años, no sé más. Obviamente no se trata de ninguna relación erótica sexual, pero cumple todos los papeles del varón en la casa. La mujer consulta, la mujer... ¿Alguien no me escucha bien? Jessica, ¿me escuchas? ¿Todos me escuchan bien? Levanten la mano si me escuchan. Tampoco va. Soy ya. Sí se escucha.
Ok, perfecto. Se Ya, escucha muchas bien. gracias. Entonces alguien tiene que resolver problemas con su audio. Ahí se baja. Bien. O otro guión. Ahí se baja, ¿no? Ya, de repente son problemas con su equipo. Bien, entonces a veces un niño está forzado a ser, ¿no? Ese varón de la casa, apoyo para mamá, como cabeza de la familia, y a veces ya está en 20 años ya y tiene todo, sabe solucionar y está muy bien desenvuelto en muchas cosas, pero eso lastima muchísimo a, a la mujer y más que todo al niño. De repente también aquí hay también las personas que por ciertas circunstancias se convirtieron en la pareja emocional de su mamá. Tenía que cubrir ese hueco y convertirse en papel de cabeza de la familia y hasta vejez cuida a sus hermanos, administra la plata, repara todo y tiene como que prácticamente ese hermanito mayor, a veces menor también, cumple papel de padre de todos, de su mamá y de sus hermanos y hermanas. Y eso es definitivamente es una disfunción, es lamentable, eso lastima muchísimo, eso es ser lo que tú no eres, porque no eres papá, no eres papá, ni para mamá ni para tus hermanos. Eres hermano, eres un hijo. Y también la mujer también que se convierte en ese confidente, prácticamente tiene que convertirse a veces en la madre de su mamá para darle ese apoyo emocional y ¿no? Y para sus hermanos también. Y vamos a ver algunos ejercicios. Hay mucho trabajo, de verdad, hay tanto decir, yo imagino que vamos a tocar de una manera muy tangente. Si hay preguntas concretas con el tema del padre, me pongan, padre violento, una mujer, busca una mujer que es muy agresiva. Qué buena pregunta, sí, realmente eso sucede. Recibimos la agresión, nosotros acostumbramos a la agresión y para nosotros la relación con la pareja está a través de la agresión. Obviamente hay que trabajar con el trauma y con ese escenario de agresión en la vida de pareja, obviamente. Y sí, es un trabajo duro, es un trabajo individual, es un trabajo con el trauma, pero sí también justo viene de la relación, del vínculo que observamos entre papá y mamá y el vínculo que nosotros también tenemos con nuestro padre. Y como en ese caso, como en esa pregunta, bueno, no era una pregunta, era un comentario. La relación con papá a veces produce sentimientos complicados. Y cuando hablamos de sentimientos complicados, desagradables, a veces decimos negativos, aunque no existen sentimientos negativos, pero sí esos sentimientos complicados para vivirlos, para reconocerlos, para aceptarlos, atravesarlos. Eh, es, vamos ahora a entender que es cuando hay muchos sentimientos contradictorios a veces, cuando es difícil de marcar y reconocer y cada uno de esos sentimientos, cuando hay mucha contradicción y cuando más que todo la manifestación de esos sentimientos no se felicita. También es complicada la manifestación. Uh, no sé, es bien difícil manifestar. Y muchos de nosotros crecemos con una prohibición implícita o explícita de manifestación de cólera. Es que no nos permitieron nuestros padres manifestar esa cólera, y menos papá, menos papá. Atrévete ahí a mostrar que estás enojado con papá. No todos tenemos ese lujo. Y bueno, las buenas niñas no se enojan. Y para un hombrecito también es peligroso mostrar su cólera de una manera abierta a su papá. Ya quién sabe cómo va a terminar ese. Uh-huh. Casos de personas psicópatas, padres agresivos, podrían decir que sí, yo tengo pacientes también cuyos padres son psicópatas, necesitan terapia, es un caso individual, es trauma del desarrollo, es bien difícil, sí. A veces hasta una orientación sexual puede cambiarse, una persona puede tener mucha confusión, sí, es muy doloroso. Una persona adulta crece y todavía no puede entender qué está pasando y
es una vida de masoquismo, puede ser, o de repente que tal cual copia el modelo de papá y también se desconecta, se desensibiliza y bueno, ya tenemos también una persona con un trastorno de personalidad antisocial. Así es, sí. Buen comentario, muchas gracias. Pero sí, mostrar una agresión definitivamente no es el problema. Entonces, cuando agresión no se expresa, se convierte en ansiedad y después hasta ¿no? puede alimentar los ataques de pánico. Y cuando se trata de nuestros padres, nuestros sentimientos hacia ellos, con mucha frecuencia, pueden ser contradictorios. Ah, podemos experimentar a la vez diferentes sentimientos, y amor y cólera. Y parece que es una construcción muy rara, pero intenta, por favor, dentro de tu casa, mentalmente o en voz alta, pronunciar algo así. Papá, me das cólera, me molesta cuando tú, y también te quiero. A ver, intentan de repente más que todo que tienen esos sentimientos contradictorios. Yo le he dado un ejemplo, papá, me das cólera y también te quiero. O puede ser otros sentimientos contradictorios. A veces es una paradigma muy contradictoria. A veces ahí nosotros ahí manifestamos por nuestra conducta algún mensaje como que vete, te necesito. Alegría y tristeza. A ver, intenta, papá, estoy alegre de verte y siento tristeza. No sé cómo vas a pronunciar. Muchas gracias, sí, alegría y tristeza. Y de verdad que tenemos todo derecho de enojarnos con nuestro papá. Es que no sabemos a veces eso. En la infancia no nos dicen, sí, hijito, está bien que tú te molestes, normal. Es que solamente no rompes y no tires cosas y no me falta respeto. Y recuperar ese derecho es un gran trabajo psicológico. Sí, de verdad. Cada sentimiento es legítimo. Una persona está como está, no como debería estar, no como, no como otro quiere que esté. Cada sentimiento tiene razón de ser. Y si hay cólera, hay una razón, real o imaginaria, pero sí hay una razón para ese sentimiento. Y cuando una persona se permite reconocer ese enojo, eso no significa que va a romper cosas o va a faltar respeto a papá, porque tener cólera no significa ser algo de repente destructivo, no es el sinónimo tener pelea. Es nuestra experiencia de una agresión constructiva, ¿sí? Y no hay que buscar culpables. Comenzamos, nosotros somos responsables de nuestro sentimiento y tenemos derecho de sentirlos. Ayudar a mis hijas adolescentes cuando papá no vive. Sí, también papá es el tema que aparece ahí con nuestros hijos. Bueno, lo mejor en ese caso, tal vez, ¿no? No impedir que las hijas tengan contacto con su papá y seguir recibiendo los recursos. No sé cómo son contextos de esta relación, pero mejor no impedir el contacto con el papá. El papá tiene derecho y las niñas tienen derecho de recibir algo de su papá, aunque sí, puede ser muy doloroso verlo, conectarse con él y permitir ese contacto de esa persona de repente que nos ha hecho daño con nuestros hijos. Pero bueno, la felicidad es nuestra capacidad de construir unas relaciones estables emocionalmente, profundas y estables. Y si no resolver el problema de sentimientos complicados, eso también es quedarse en esa posición infantil. Ahí me hicieron eso y así que ya no tengo nada que hacer. Así, me dañaron, me quitaron el derecho y ahí que ya me quedé. Entonces ahí, de repente, en un déficit por vida. No es así. Es nuestra elección cómo vamos a quedarnos. Incluso si papá nos dejó.
y eso era su elección. No buena elección de nuestro papá biológico. Pero eso es su elección, y esa elección produce ciertos sentimientos en nosotros o en nuestros hijos. Y con mucha frecuencia es la cólera, resentimiento, celos, a veces odio y dolor, obviamente. Entonces, tenemos que reconocer que sí, esos sentimientos existen. Ahora voy a compartir la pantalla y vamos a hacer algunos ejercicios porque hay tanto material que yo creo que es imposible abarcar. Tenemos que hacer un curso de repente, pero muchos de esos temas nosotros enseñamos en la formación, en el curso que dictamos para el desarrollo de formación de psicoterapeutas. Y nosotros siempre invitamos al público a nuestros masterclass, a nuestros webinars, y también los psicólogos, estudiantes de psicología, invitamos a pasar esa información para tocar esos temas con mucha profundidad, trabajar nuestros propios traumas, nuestros propios problemas huecos con relación con nuestros papás y para seguir con nuestra vida como adultos sin esa pataleta. Debería ser como yo quiero y no, si no, entonces soy infeliz, soy condenada. Y también nosotros ahí invitamos dentro de esa formación trabajar con muchos temas de trauma, del abuso, porque sí, por desgracia, hay padres que son abusadores y es un tema muy doloroso, muy indignante. Ok, voy a compartir la pantalla ahora. Vamos a ver ahora uno de esos sentimientos. Vamos a hacer un ejercicio para trabajar con uno de esos sentimientos complicados y es el resentimiento. Eso es lo que muchas veces experimentamos en la relación con nuestros papás. ¿Por qué dabas preferencia a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué con esa familia tú quedaste y cuidaste a esos hijos, ahí mis medio hermanos, y a mi mamá, no has ayudado? ¿Por qué no trabajabas ahí? No te has recuperado de tu alcohol? ¿Por qué preferías tu droga y no a tu familia? ¿Por qué engañaste? ¿Por qué manipulaste? ¿Por qué eres tan débil? Como un payasito, siempre apareces con una sonrisa y nunca solucionas, estás pintado. No sé, muchas cosas, ¿no? Y eso, y muchos temas. Sí, que produce resentimiento. Entonces, ¿qué es el resentimiento? Es más que un sentimiento negativo que te jala para atrás. Resentimiento es una cólera cronificada, porque es una cólera congelada, cronificada en el tiempo, prolongada, y está comprometida, el resentimiento está comprometido con el presente, porque la situación ya pasó, y puede ser que ya pasó hace muchos años, pero sí, sentimos resentidos. Y es un hábito de reaccionar de esa manera no actualizada en el presente. Por eso el resentimiento es un sentimiento tan venenoso. Y cuando hablan de resentimiento, lo califican de todo mal, que bueno, resentirse está mal, que eso es infantil, que eso que tú tomas veneno y quieres que otro no muera, pero sí es un sentimiento que existe. Es una cólera que no logró solucionarse. Y ¿con qué? ¿Con qué está relacionado? ¿Cómo nos compromete el resentimiento con el presente? No expresamos directamente sus deseos, nuestros deseos, como antes, como antes. Disimulamos una indiferencia cuando sentimos miedo de perder una relación. ¿Cómo hacemos? Ya, como quieres, ¿no? Bueno, no me afecta, no me importa, no la veo, ¿no? Esa situación, me hago ciita, por ejemplo, ¿no? Eso, porque de repente tenemos que no ver muchas cosas que ha hecho nuestro papá para no perder relación con papá siendo niños. Tenemos que disimular que ayer no pasó nada, esa tremenda pelea, o de repente ahí el papá que ayer llegó mareado y había de repente una escena fea, y día siguiente que no pasó nada, todos disimulan, todos quieren conservar esa paz. Reaccionar de una manera defensiva o
o pasivo-agresiva en la situación de conflicto. De acuerdo, cualquier conflicto una persona se encierra en su defensa y es imposible que maneja. ¿Por qué? Porque aprendió ahí en la infancia, en la relación con su papá. Tenía que defenderse, negar todo, o lo único que podría de repente así quedarse olvidadizo o calladito, pero sí, ¿no? Calladito, pero así en su posición, pero no podría expresar nada. Manipular para recibir, porque en la relación de papá no había un lugar para petición directa, para manifestación directa de un deseo, de una necesidad. Entonces, hablando de ese sentimiento difícil, de repente tu resentimiento no está congelado, de repente es una cólera, o de repente no tienes ni cólera ni resentimiento, estás triste, pero he elegido esa situación como un ejemplo porque es muy frecuente. Entonces, soltar el resentimiento con papá o con los padres es mucho más que echar ese vistazo en el pasado y decir, bueno, yo te perdono, y seguir con lo mismo en su corazón, porque el perdón, para elaborar un perdón, hay que tomar conciencia, hay que saber soltar, hay que entender el pasado de esa persona. A veces hay que imaginar su papá como un niño pequeño y entender en qué tiempo, con qué personas él ha crecido, en qué circunstancias él se desarrolló, qué es lo que él tenía, qué recursos podría darnos, cuáles eran sus limitaciones para perdonarlo. Perdón es el entendimiento. Y para llegar a ese entendimiento, eso no es una justificación. El perdón no minimiza ni justifica lo que había hecho, pero es una capacidad de liberarse de peso, de esa carga, de esos residuos emocionales. Entonces, el resentimiento es en primer reconocer, legitimizar esa cólera. Sí, la verdad estoy y estaba molesto y sigo molesto con esa situación. Es normal, es normal. Todo el mundo me dice, no, pasó el tiempo, tú deberías perdonar. No hay ninguna obligación en perdón. Es un proceso individual. Nadie te puede obligar a perdonar y soltar, porque ese perdón soltado a veces ya después se convierte en una psicosomática, en un problema corporal, en una enfermedad. Eso no es el perdón. El perdón es genuino. Sí, me has hecho daño y ¿sabes qué? Lo entiendo, lo reconozco muy bien, todo el daño que me has hecho, pero estoy bien y no quiero cargar eso en mi vida. Eso es el perdón. O también, ahora adulto, entiendo que también te hicieron mucho daño y que tú no estabas suficiente maduro cuando me tenías y me lastimaste. Y no quiero vivir con eso. Lo suelto y lo perdono. Eso es una posición adulta, pero eso se elabora. Nadie te puede forzar ni presionar a perdonar. Entonces, también, ¿qué es el perdón? Es reconocer su miedo de perder la relación. Al soltar el resentimiento, reconocer tu miedo de perder la relación, porque ya sabemos que a veces es peligroso para la relación expresar tu cólera, tu desacuerdo de una manera abierta y tener que ver qué hacer con eso. Tener que ver. Y si yo pierdo al final esa relación ficticia de repente, o quién sabe qué pasaría conmigo, eso también de repente, hasta qué consecuencias estoy dispuesto a llegar. Soltar el resentimiento también, entre otras cosas, es reconocer tu responsabilidad por lo que hay ahora, porque ya no eres un niño. Aquí no hay menores de edad, yo supongo. Y es tu responsabilidad. ¿Qué haces con eso ahora, con lo que te hicieron hace décadas? O el año pasado, no sé. Es tu posibilidad de elegir quedarse con el dolor o reemplazar ese dolor por otra cosa, por la tristeza más genuina. Conservar lo valioso de papá, porque sí, papá tenía esas facetas nutritivas. Claro, no me faltó de repente la comida, el pan, pero emocionalmente nada, o problemas. Y también es soltar, dejar
dejar ir lo que ya no sirve. Esas exigencias de repente, o ese trato que has recibido donde no respetaban tus límites, donde tus fronteras estaban de repente siempre ah, impedidas. Eso, eso ya puedes dejar, eso ya no. Eres adulto, tú eliges cómo te van a tratar. Tú eliges qué conservas, qué te quedas y qué sueltas. También, perdón es reconocer tu propia imperfección y de los demás. Qué fácil es elegir ese papá moderno, modelo ideal, pero ¿acaso tú eres un hijo perfecto o hija perfecta? Y reconocer esa imperfección en mí, yo tampoco siempre soy mamá ideal o la hija que mi papá de repente quisiera tener. Y esa imperfección de los demás, tener esa vida más adulta, menos exigencias y más realidad. Y también es una opción soltar uh, el dolor incluso cuando no es tu momento de perdonar. A veces una persona que había situaciones difíciles que algunos escribieron, abandono, maltrato, y es difícil así perdonar. Algunas personas de repente no tienen ninguna no se complican mucho por perdonar, pero para otras personas es muy difícil. Y no hay ninguna obligación de perdonar. Todavía no has llegado tu tiempo de perdón, pero sí puedes soltar el dolor y liberarse del sentimiento. Eso es bueno. Ahora fíjate ese pequeño ejercicio que te ofrezco hacer ahora conmigo. Lo haces, recuerdas una situación donde tú sientes o has sentido antes esa cólera con tu papá. ¿Qué situación? Y termina por escrito si quieres o mentalmente o en voz alta. Ah, Primera oración. Yo he sentido cólera cuando esa situación de resentimiento que te dolió o hasta ahora te duele. Yo he sentido cólera cuando mi papá me castigaba, por ejemplo, por ser mayor y me caía por todos, eso, por ejemplo, ¿no? Yo he sentido cólera. Yo espero que, por ejemplo, yo espero que papá nos trata a todos imparcialmente, sin favoritismo. Eso es lo que yo espero. O cuál sea tu situación y cuál sea tu esperanza, tu expectativa. Y el resentimiento, ¿por qué se cronifica la cólera? Porque no podemos decir, no hemos decidido antes porque era peligroso o porque de repente no había con quién hablar. Se fue papá y ¿qué le vas a decir? Ni te llamo. Yo no decía nada porque, o porque ya podría tener unas consecuencias que no quería. Por eso no hablaba, por miedo. De repente, ese ejercicio puedes hacer tú después con otras situaciones que te produce dolor, cólera y resentimiento. ¿Y qué te estaba pasando? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué situación específica produce ese resentimiento, esa cólera? ¿Qué es lo que tú has esperado? ¿Qué es lo que te impidió hablar sobre el problema? Y sentir esa cólera es bueno. ¿Por qué? Porque la traemos en presente. Y porque un cambio podemos lograr solamente a través de la honestidad, no de ese perdón de repente forzado. Y porque el resentimiento es la cólera. Y es la cólera que nosotros paramos, congelamos, tragamos por diferentes razones. Porque por miedo, ¿no? Complicar la relación, porque no nos entendieron. Y eh, ahora eh,
Ahora, fíjate si puedes liberarse de aquella dolor o cólera que cada vez aparece cuando recuerdas tu papá. Fíjate si eliges nueva forma de tratarte a ti. O fíjate si eliges ahora nueva forma de tratar el mundo. Nosotros de repente ahí revitalizamos, animamos lo que pasó hace tiempo, lo que estaba congelado y eso es bueno, porque podemos recibir y sentir esa energía y decidir qué hacer con eso. ¿Qué hacer con eso? ¿Me quedo con eso? ¿Lo desecho? Tengo que hacer algo con eso de repente. Y de repente, si sientes ahora mucha cólera y no sabes qué hacer con eso, respira. Respira y, sabes, sientes derecho de sentir esa cólera, hablar sobre esa cólera y decidir cómo expresar esa cólera. Pero te recomiendo, no busques tu papá para ahora desquitarse con él. No vale la pena, tú vas a sentir mal. Si la cólera es demasiado, de repente puedes romper una hoja de papel o tirar un cojín un par de veces eso. Tal vez te puede ayudar un poquito a descargar esa carga adrenalínica, pero definitivamente estamos ahora ¿no? En una conferencia y no de repente en una grupo, ¿no? Terapéutica donde vamos a tener esas expresiones. Ok, muy bien. Entonces, fíjate, así podemos descongelar nuestros resentimientos y decidir, adultos libres, qué hacer con eso. ¿Qué hacer con eso? Yo hablé en un momento que la imagen de nuestro papá es esto. Y felizmente, como dice un dicho, que en la crianza del niño participa toda la aldea. Es un dicho africano. ¿Y por qué no aplicarlo en nuestra vida? De verdad, en nuestro desarrollo, en nuestra crianza, han influido varias personas. No solamente nuestros papás, esa pareja, papá y mamá biológicos, porque es una tarea enorme, enorme realmente para dos personas. Detrás de nuestros hombros hay muchas personas. Hay diferentes ejemplos en la familia, en nuestro entorno, de donde sí nosotros podemos recibir lo que no recibimos de papá o de mamá también. Y ahora me gustaría, de repente sobre ese ejercicio, hago una pregunta breve. ¿Alguien tiene de repente un comentario, una duda? ¿Alguien se quedó con una duda sobre ese ejercicio que hacemos, encontrando, legitimizando y aceptando nuestra cólera sobre la situación del pasado? De repente, no sé, alguien quiere hacer un comentario breve en el chat, déjanlo por favor, yo quisiera verlo. Ya, imagino que todos se sienten bien, porque no es mi tarea ahora de repente provocar una reacción fuerte, porque el catarsis no es definitivamente ahora mi objetivo y no es el objetivo de trabajo con papá. Necesitamos encontrar ese recurso, y ese recurso ahora es tu decisión. Muy bien. Vamos a respirar profundamente, respira honda un par de veces y vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio, una pequeña práctica. Recuerda que detrás de ti hay varias personas que influyeron en tu vida
Y ahora como adulto, tú puedes decidir con qué quedarse, qué recibir y qué rechazar de tu familia, no solamente de tu papá. Ahora, recuerda los nombres de esas personas que estaban o están detrás de tus hombros, personas significativas que te podrían dar ejemplos muy diferentes del camino de vida muy diferente, de diferentes formas de la fuerza y aguante, de ganas de vivir, de disfrutar el mundo, de cuidar a ti mismo y cuidar a los demás, de apuntar hacia algo grande, de buscar algo para ti, de seguir tras tus metas o tras tus sueños. Hay diferentes personas y ahora me gustaría que tú pienses en esas personas significativas que influyeron de una manera positiva, que te podrían dar algo que tal vez tu papá no podría dar. Incluso si tú tenías papá ideal, yo sé que las personas que tienen papá ideal y normalmente cuando preguntas, ¿y cómo está tu relación con papá? Las personas van a dos extremos, todo mal o todo bien. Pero no existe un papá ideal que te ha dado todo, incluso si estaba muy cariñoso y presente. Necesitamos más que una persona que nos capacita para la vida. Y entonces, fíjate, diferentes ejemplos, alternativas de vivir. Y tal vez esos nombres no llegarán muy rápido a tu memoria. De repente, ¡pum!, ya tienes 2, 3 ejemplos. Puede ser tu mejor amigo que te enseñó a tratar a las mujeres, por ejemplo. Tú estabas copiando y viendo, oh, pucha, así se hace. ¿Cómo lo hace papá? No tengo la idea. O no me gusta cómo papá trata a las mujeres. Grosero de repente o machista. Pero sí, ese es mi mejor amigo, sí trata a las chicas así como me gustaría, ¿no? Tratar. O como me gustaría que mi papá trataba a mi mamá. Bueno, aprendo de él, ¿no? Entonces, fíjate y mira, ¿qué es lo que tú puedes aprender y tomar de ejemplos de la vida de esas personas? Puedes de repente ahora comenzar a apuntar o más adelante, haz una lista. Haz una lista. ¿Qué me han dado? Puedes hacer de repente una mochila figurativa y poner diferentes ejemplos. Ahí, ¿quién te aguantó calmarse y resolver los problemas con calma? ¿Quién en tu familia daba ese ejemplo de valentía? ¿Quién no se quedaba atrás? ¿Quién salía ahí para afrontar los problemas? Fíjate también, es un ejemplo para ti. ¿Quién de tu familia se casó por un gran amor y tenía un matrimonio estable y feliz? A ver, fíjate, de repente, un primo o esos amigos de tu padre. ¿Quién de tu familia se mudó a un lugar más próspero o más confortable? Y también te ha trazado un camino de repente que sí, puedes cambiar algo en tu vida. ¿Quién logró ganar o tener esa prosperidad económica más que otros? ¿Quién superó desastres, carencias, no sé, enfermedades, terrorismo, no sé qué cosa, y sobrevivió? También es un ejemplo. ¿Quién de repente se quedó en la soledad al final de su vida y logró disfrutar? Y logró disfrutar de su tranquilidad. Hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. Y nosotros podemos elegir de qué alimentarnos, con qué quedarnos. Y también hay algo que tu papá te ha dejado. Y es último,
ejercicio. Yo sé que nuestro tiempo corre, el tema es enorme y yo veo buenas respuestas y una necesidad. Y todos tenemos esa necesidad. Y yo también soy una chica grande, vivo en otro continente, no necesito a mi papá de una manera económica, pero sí, sí, definitivamente estoy buscando los recursos en mi padre y no todo está en el pasado de color de rosa. Hay conflictos y cosas y cosas y cosas que cada persona tiene, depende del porcentaje, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Y aunque soy psicoterapeuta con años de experiencia, pero sigo reflexionando, pensando y uh, encontrándome con mi figura paterna. Y créanme que sí, a veces también encuentro otras perlas y una y otra vez. Y hace tiempo decidí agradecer a mi papá mientras que él está vivo, porque pasamos la cuarentena, una situación cuando muchas personas dirían lo que sea para conversar por lo menos una vez más con sus progenitores, seres queridos. Y no tenemos la vida comprada y no vamos a tenerlos. Lo que tenemos los padres todavía vivos. Los que no tenemos padres también podemos solucionar nuestros conflictos, incluso si nuestros papás están descansando en paz. Podemos solucionar nuestros conflictos porque ellos están en paz y nosotros tal vez no. Y merecemos esa paz. Y hace poco, unos meses, estaba también yo pensando en mi papá y una vez más, de una manera distinta y con todo mi ser, sentí que papá me ha dado todo lo que ha tenido. Y me parece poco o mucho, pero sentí una gran gratitud por lo que he recibido. A pesar de diferentes conflictos, desacuerdos, problemas, sí, reconocí que eso lo que mi papá me ha dado es lo que él tenía y es lo que yo supo recibir. Ahora vamos a ver última práctica, última vivencia. Dime por favor en voz alta porque no puedo ver sus comentarios y no quiero compartir la pantalla. El tema le interesa, vamos a seguir. ¿Quieren un ejercicio más? Pueden prender los micros y por favor ahí confírmeme cómo estamos con el tiempo. Sí, por favor. Ok, vale. Entonces hacemos un ejercicio más. Bueno, cuando hablamos del tema de papá, es el tema de herencia, es el tema de legado, es lo que nuestros padres y más que todo nuestro papá nos deja. Y no digas ahora, bueno, pero mi papá está vivo todavía, no me ha dado ninguna herencia. La herencia puede ser material, puede ser inmaterial, lo que sea. El legado no necesariamente es una herencia material. Y todos tenemos un legado nuestro. Papá, es tu color de ojos, o tu pelo, o tu estatura. Eso también es un legado de tu papá. Ese sentido de humor, de repente esa insistencia o persistencia, mejor decir, cuando tú buscas lo tuyo. O de repente te dejó un terreno. De repente te dejó eso, estudia, hijo, y tú estudiabas renegando, pero ahora sí te sirve. No sé. Fíjate, ahora piensa, ¿qué herencia has recibido de tu papá? De tu papá biológico o de la persona que te cuidaba, que estaba contigo, que cumplió papel de papá, tu abuelo tal vez, o tu hermano mayor. ¿Qué herencia has recibido de tu papá? ¿En qué consiste ese legado? ¿En qué consiste ese legado? No es una pregunta tan fácil de repente para responder en uno, dos, tres, pero yo sé que en tu cabeza va a rodar y vas a buscar esa respuesta. Pero ¿qué me ha dado mi papá? ¿Qué he recibido de él? Aparte de repente de que él me enseñó a manejar, o sé, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué?
Tal vez la casa donde tú vives ahora. Tal vez es algo inmaterial y muy valioso. Su presencia. Te gustaba pasear. Estaba ese papá de fiesta que llegaba fin de semana y ya, y mamá, no, pon las reglas, mira, hicieron eso, pero papá estaba ese, ¿no? El papá fiesta, que con él compra de repente comer algo rico, o ese no, te enseñó a jugar fútbol, o te defendió, te cuidó. Si tú eres mujercita, si ahora me recuerdo como mi papá me enseñaba a pelear y delante de él tenía que pegar un niño. No me gustó para nada, pero sí me ayudó bastante en la vida. Gracias. Eso también es su legado, entre otras cosas. Fíjate también, ese legado no siempre tú lo puedes reconocer o a veces recibir, que crees a veces que no sirve. O, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de él, nada de él. Recuerden que no podemos amputar a nuestros padres. Y de repente, eso, una característica tuya es esa seguridad. eh, Cada tiene su legado. De repente, tú conoces, tú lo reconoces, tú sabes. O de repente, hasta ni la idea tienes, hasta cierto tiempo. Y de repente, hasta no lo aceptas. Pero es tu recurso. Siempre existe. Les invito a descubrir ese legado. De repente va a tomar el tiempo. De repente ahora mismo tienes insight. ¡Pum! Pero yo, como mi papá, ahora soy doctora, ¿no? No sé, aunque papá no vivía conmigo, no sé qué cosa. ¿Cómo te puede ayudar ese regalo, ese legado en la realización de tus proyectos de la vida? ¿De qué te puede servir? ¿En qué consiste? ¿En qué te puede ayudar? ¿De qué te sirve? Y también, ¿quieres dejar llevar ese legado a otras generaciones? ¿Qué parte de ese legado quisieras pasar a tus hijos? Por ejemplo, papá estaba una persona recta, honesta y trabajador. Y quieres que tus hijos se queden con eso. No era muy cariñoso de repente, no sé, pero sí, estaba trabajador y muy recto. Y quieres que tus hijos también sean honestos y trabajadores como tu papá. Eso puede tomar el tiempo. De repente, en un momento cuando menos esperas, tal vez en la ducha va a llegar el insight y vas a decir, pero eso tengo de lo que me une, eso lo que he recibido de mi papá y nunca así con lo que pensaba, que es un recurso más. Y ese ejercicio, esa práctica, esa reflexión te ayudará a acercarse al entendimiento de qué recurso tu papá te ha dejado, cómo has aceptado ese recurso y cómo manejas ese recurso. De repente lo tienes, pero no lo utilizas. ¿En qué áreas de tu vida te ayuda lo que has recibido de tu papá? De repente, ese ejercicio también te ayuda a entender qué más quisieras recibir y qué es lo que para ti es lo más importante en la relación. Y bueno, voy a dejar un ratito, dejar de compartir la pantalla y en unos minutos me gustaría, yo veo muchos comentarios,
La única herencia que se quedó es salir de la familia el fin de semana, que fueran muy pocos. Sí, es un recurso, algo de presencia, algo de presencia, querías más, obviamente, y mira qué puedes hacer con ese recurso, y de repente hay otros recursos que durante esas salidas con la familia tú has recibido. Sensible. Ajá. Hay una buena pregunta sobre una persona de 32 años, cómo podría liberar la cólera y resentimiento hacia su para no autolesionarse. Obviamente, si hay que expresar esa cólera y hay que hacerlo en una relación, en el ambiente terapéutico muy seguro, donde sí una persona puede contener esa cólera, un terapeuta estable y que no se arruina cuando ve la expresión de cólera. Y sí hay diferentes técnicas ahí en psicoterapia gestal para enseñamos cómo liberarse de esa cólera, pero como no estamos en plan de consulta individual, no voy a aconsejar porque yo no la conozco ni paciente ni qué más tiene para decir de qué manera puede liberarse. Pero sí hay diferentes técnicas gestálticas ahí para manejar la cólera, liberarse de los sentimientos, expresar no expresado. Y incluso, bueno, lo más sencillo, de repente puede visualizar la imagen de su papá y decirle lo que siente, puede ser, pero hay que saber manejar eso. Si ustedes no son terapeutas, no tienen la formación, por favor, no le recomiendo hacer esa técnica de silla vacía, porque pueden movilizar al paciente, pero no van a saber cerrar y no van a saber de repente a dónde apuntar. Pero sí, enseñamos diferentes técnicas para manejo de la cólera, trabajamos con sentimientos difíciles. ¿Qué pasa con los que su papá no estuvieran con el niño? No estuviera para nada, yo entiendo así. ¿Saben qué? Es algo paradójico lo que ahora voy a decir. Sí, la figura paterna es muy importante y su presencia es muy importante, pero a veces también, miran bien, no todo caso es así, no hay regla, pero de repente hasta papá que se alejó a veces nos echa un gran favor porque era borracho, violento, sádico y se fue, entonces, y sin saber, sin querer, queriendo, a veces nos ha dado un favor, no nos lastimó más. Era una tristeza, cólera, pena que no está. Pero no sentimos de repente un dolor, tener un papá de repente violento o no sé, ¿no? ¿Qué más puede ser? Y yo no digo como una respuesta, pero también a veces hay ciertas pérdidas que pueden ser hasta cierto grado unas ventajas. No en todos casos, pero en algunos sí. Su imagen de papá es muy débil. La madre es quien asume la autoridad. Imagen débil, pero sí hay algo en esa imagen y puedes potenciarlo en tu figura paterna, porque esa figura puede ser completada por otros varones que te han dado esa presencia, esa imagen más fuerte, más marcado, más decidido, más agresivo. Para que sus papás no querían, sí, peor que sus papás no querían. Bueno, no veo una persona enferma y poco contacto con sus hijos, eso es papá enfermo, que otra vez estaba muy poco presente en la vida de sus hijos, pero sí había contacto y había presencia. Algo de ese contacto de repente puedes utilizar para tu bienestar. Una persona enferma, ahora enferma por toda la vida, bueno, de repente sí, busca lo que puedes extraer. Sí, cierto. Ajá. Perdonar es liberarse de cólera y recordar sin dolor. Cuando tú llegas a eso, significa que lo perdonaste. Eso no significa que ahora vamos a pasar como nada y todo es paz y amor. No, a veces la relación como antes es imposible después de ciertas cosas.
se fue, engañó a tu mamá, maltrató a tu mamá y se alejó, se fue. Y sí, logras perdonarlo, pero la relación no es igual, no es como que no pasó nada, eso no es el perdón. Perdón es soltar el resentimiento y recordar sin cólera, sin dolor, o por lo menos ahí como que yo sé que pasó, lo recuerdo, no he perdido la memoria, pero sí, no me duele, no me lastima y sigo con mi vida. Me alejó y sí nos hizo un gran favor. Es un caso triste, pero hay algo que puedes recuperar. Igual puedes construir imagen de papá que se alejó y sí, incluso ahí con los tiempos, como no, ese comentario dice, puede mejorar la relación, la distancia y tiempo. A veces una persona puede hasta cierto grado comenzar a valorar lo que no valoró o no supo valorar. La relación contigo hace mucho tiempo madura, una persona crece, y sí, de repente ya llega el entendimiento y muchas personas ahí que estaban muy exigentes, duros, así, me enseñan, muchos pacientes me enseñan ese gesto que me asusta cuando hablan de su papá y yo digo, ¿qué es eso? Esa máquina mutiladora, ¿no? Pero sí, después con el tiempo se suavizan, son más presentes, amorosos con sus nietos. A ti te trataban así, a tu hijo te engríen así. Y dices, ¿cómo? Sí, las personas maduran, pero no es lógico esperar el cambio que ahora tú vas a recibir lo que no te han dado en la infancia. Eso es ilógico. Y para terminar, como personas adultas llegamos a eso. Elegimos nuestra propia vida. Revisamos nuestras figuras paternas y buscamos los recursos que nuestro papá o la persona que llegó a ser papá en nuestra vida nos ha dejado. Cerramos las heridas y decidimos qué clase de vida tener y cómo seguir por mi camino en la vida, resentido, penoso, con un gran hueco en corazón, cargando una tremenda falacia que como mi papá no me ha dado y no estaba conmigo, entonces ahora en la vida nadie me lo va a dar y yo no voy a entonces ahora poder completarlo, así que soy ahí una persona ahí medio, digamos, inválida. Falso, falso. Tú decides lo que vas a hacer como quisieron a ti, porque eres adulto. Y de repente, si hay algo en tu papá, puedes recordar con gratitud. Esos pocos paseos, de repente, esos regalitos que te llevaba, o esos momentos ahí donde ustedes jugaban ahí, y sí, después se fue. Agradezca de tener esos momentos. De repente, tu agradecimiento está mezclado con tristeza y de repente con otros sentimientos difíciles, pero sí, cuando llegas a agradecer por lo que te han dado las personas que te acompañaron. No les reclamas lo que no te han dado. Cuando agradeces por lo que has logrado recibir, por lo que te han dado, sientes que ya creces, que recuperas tu autonomía y que si tú, adulto, tú puedes cuidarte como tu propio papá o como tu propia mamá, en caso de las mujeres. Si es la madre quien impide que el padre vea a sus hijos, ninguna madre puede impedir, al menos que tiene un orden de alejamiento. Ninguna mamá puede impedir. Entonces, si papá quiere, puede ahí, ¿no? Sus derechos, él puede, digamos, ahí legalmente, ¿no? Recibir, pero no hay eso, que mamá no quiere, entonces, y papá ya como un corderito tiene que alejarse. Definitivamente, sí, el Estado está en ese caso de protección de interés, no solamente del varón, pero más que todo es interés de los niños. Padre abandonó fue un alivio para esos niños después de tanta violencia física y psicológica. Qué penoso, hay que trabajar el trauma, sí, hay que trabajar el trauma. Y sí, puede ser que hay otras figuras, otras personas cumplieron el papel de padre para esos niños ahí maltratados física y psicológicamente.
Sí, hay muchos comentarios, yo veo que ese tema llegan a varias personas y sí, esos temas y muchos otros nosotros revisamos con mucho cuidado y detenidamente en la formación, en el curso. Les invito a los profesionales, psicólogos, estudiantes de psicología de últimos grados, unirse a nuestro pequeño, poderoso ejército de psicoterapeutas para llevar bien a otras personas y para participar en ese trabajo tan noble y tan interesante. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy agradecida. Un abrazo y nos vemos en nuestro propio Zoom Gestáltico o nuestras clases de formación. Buenas noches. Hasta luego.